Bien, buenas tardes a todos y a todas, queridos amigos. Gracias por estar en esta Asamblea Ordinaria del Consejo Social de la Ciudad de Málaga, que tenemos casi un tema, no digo único, pero esencial, o con trámite de urgencia no sé si tenemos. Como siempre, primero es el acta de la sesión que se celebró, en este caso, el 10 de mayo de este año. Si no hay ninguna observación, entiendo que queda aprobada. Pasamos al punto segundo, información sobre el desarrollo de la mesa de trabajo de proyectos singulares, 2 puntos, estudios e informes sobre la inundabilidad en Málaga, actuaciones a seguir. Esta mesa ha estado llevada por nuestro amigo Juan y, por tanto, tiene la palabra. Juan Cobaleda tiene la palabra. Muy bien, gracias, alcalde. Muy buenas tardes a todos. Vamos a intentar hacer un resumen de lo que ha ocurrido en las 2 últimas reuniones de la mesa, tratando este punto. Precisamente ayer, preparando estas notillas, veía los telediarios, las televisiones, y efectivamente veía las imágenes impactantes que además se están repitiendo durante todo este tiempo, no solo en el mundo, en España, en Levante, aquí muy cerca, la hemos tenido en Málaga y tal. Ayer era en la Costa del Sol. Yo no sé si eso es el cambio climático, si es el calentamiento del Mediterráneo o sencillamente los ciclos naturales. Pero lo que sí sé es que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, ya sabemos que tenemos que ponernos las pilas nosotros, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Así que está lloviendo a disgusto de muchos y parece que además este otoño-invierno vienen más problemas según AEMET. Por eso en la mesa nos lo hemos tomado muy en serio. Nos lo indicó el Consejo Social y hemos trabajado en 2 reuniones intensas durante el año 2018, el presente año. En la mesa de proyectos singulares han sido de verdad intensas y muy participativas, como debe de ser y como está previsto. Hemos tenido técnicos, geógrafos, arquitectos, ingenieros, asociaciones de vecinos, de consumidores, de la universidad, catedráticos, profesores, sindicatos, empresarios, concejales. Así que, por tanto, nuestro agradecimiento a ellos. Estar allí siempre representa un apoyo para nosotros, ¿no? De todas formas, no quiero que se me pase destacar el trabajo del equipo del área de participación ciudadana, que siempre ha sido muy intenso, lo estoy viendo ahora de cerca, y muy eficiente, y muy especial a María Ángeles, la secretaria, María Ángeles Macías, que hoy también nos asiste y nos ayuda. De verdad, María Ángeles, muchas gracias. Tú sabes que es verdad y que hemos vivido allí muchas tareas, muchos momentos y vemos la gran labor que estáis haciendo. Bueno, yo quisiera empezar haciendo un poco las consideraciones, los comentarios a ese nivel que se han hecho en la mesa, ¿no? Un poco resumirlo. En principio se dice, es asumido que la ciudad de Málaga es zona inundable, tanto por su morfología como por la evolución urbanística que ha ido incrementando el riesgo, disminuyendo la superficie delante y considerando que no tiene actualmente capacidad para sostener caudales extraordinarios. Esto se ha dicho allí, se ha constatado por una gran mayoría. También hay un amplio conocimiento de la deficiencia de la infraestructura. Se conocen los mapas de detalle de áreas inundables, se conocen los puntos críticos y también las principales medidas para resistir las precipitaciones extraordinarias. También se ha dicho que las competencias, lo tenemos asumido, sabemos que están repartidas entre ayuntamientos, juntas y gobierno central, por lo que se requiere, evidentemente, un gran esfuerzo de gestión coordinada para sacar adelante los proyectos y las actuaciones necesarias. Hay, por tanto, una clara percepción de riesgo y se requiere un urgente plan de actuación priorizando las acciones en puntos de máximo riesgo. Por parte de los participantes de las reuniones se mencionaron una serie de actuaciones pendientes, como planes de reforestación, mejora de las redes pluviales, separación de pluviales y residuales, limpieza de cauces,
el puente de Azucarera. Incluso se habló de un sistema avanzado, aprovechando las nuevas tecnologías, de avisos y de alarma a la población online. También se mencionaron los planes municipales aprobados en febrero de 2017 sobre obras necesarias para prevenir inundaciones en la ciudad. Pues eran 42 millones, si no recuerdo mal. Yo quiero presentarle una visión lo más amplia posible, pero también lo más breve, porque se les ha enviado a todos ustedes y a los miembros que participaron en las mesas una serie de documentación. Tiene una grandísima información de mucho interés, pero voy a ver si soy capaz de una manera sintetizada, digo un poco para refrescarlo y para que después sea más fácil la intervención y tener el debate, ¿no? Con un cierto orden cronológico, se os ha entregado una alegación de la Gerencia de Urbanismo de octubre de 2014 ante la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público, Boja de 25 de julio de 2014, por la información pública de los mapas de peligrosidad y riesgos de inundación en Andalucía. Ahí se expone que el río Guadalhorce, encauzado hace años, se supone adecuado para evitar la inundabilidad en sus márgenes para periodo de retorno de 500 años. Y según la nueva documentación expuesta, parece que solo está preparado para retorno de 50 años. Esta alegación considera que hay diferencias de criterio entre los documentos que se manejan y concluye indicando que el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga fue aprobado definitivamente con informe favorable por el organismo de Cuenca y, en cambio, ahora los mapas de riesgo se someten a información pública, obligarían a suprimir sectores o hacer obras extraordinarias. El segundo documento, emitido por el Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística de la Gerencia de Urbanismo, titulado Observaciones y Sugerencias, de abril de 2015, son esta que hemos comentado, obligación y sugerencia al Plan de Gestión de Riesgos de Inundación, que se sometió a información pública por la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, el BOJA del 9 de enero de 2015. Se trata de un documento técnicamente muy fundamentado y apoyado en argumentos de las reglas esenciales de gestión del riesgo recogida en el documento de la UNESCO Food Risk Management Strategic Approach 2013. Por citar algunas reglas de ese documento, dice que la prevención absoluta es imposible, que hay que buscar el equilibrio entre riesgos, oportunidades y recursos, y que no deben de emplearse estándares de protección generalizados y universales. Este documento del Gerencia de Urbanismo estima que el proyecto no tiene en cuenta esos principios ni las consecuencias económicas, infraestructurales y ambientales. Concluye que de aprobarse este plan, tal cual, se producirían consecuencias físicas y normativas de alto alcance y que carece de medidas concretas. Un tercer documento, emitido por los mismos departamentos de planeamiento de la Gerencia de Urbanismo. Ahora las observaciones y sugerencias son al Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas del 8 de julio de 2015. Se vuelve a poner de manifiesto la necesidad de profundizar en la situación del Guadalhorce, pues no se tiene en cuenta la realidad existente urbanística, ni la económica, ni comercial, ni logística, ni industrial. Tampoco se enfoca en eliminar el riesgo existente, planteando las actuaciones como elevar el puente o el canal de desagüe de la margen derecha. También cita la presa de Cerrobanco como una solución más definitiva, pues laminaría las avenidas, además de otorgar beneficios adicionales de utilización de los recursos hídricos. Bueno, en general, eso es de mi cosecha, hay una opinión bastante extendida de considerar que esta presa como el top del ranking de oportunidades perdidas para la provincia de Málaga. Hay un cuarto documento que se os ha entregado, que es el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en la sesión del 23 de febrero de 2007, en el punto 5, la moción del Grupo Popular.
En él se destacan las obras del encauzamiento del Guadalhorce y la presa de Casasola, realizadas después de las inundaciones de 1989, y otros 25 puntos realizados por EMASA. Información detallada de la elaboración de proyectos que conforman un conjunto de 27 actuaciones por valor de más de 42 millones de euros. Y se adoptaron acuerdos instando a la Junta y al Estado a que destinen fondos para adecuación de arroyos de la ciudad, para instar a la Junta a que permita utilizar al Ayuntamiento el uso finalista del canon autonómico del recibo de masa, la planificación y ejecución por parte del Ayuntamiento de los fondos necesarios, con fondos propios o de otras administraciones públicas, y también invitar a Junta y Gobierno Central al estudio, junto con el Ayuntamiento y con la colaboración de la Universidad de Málaga, la UMA, de esta problemática, poniendo en marcha las soluciones aprobadas. En el mismo pleno, el mismo día 23 de febrero, hubo una moción del Grupo Socialista, cuya proposición tenía el objetivo de evitar que se repitan las inundaciones de 1989, de 2012, hacer balance y actuar preventivamente con un amplio argumentario. Propone la adopción de 14 acuerdos que son aprobados. En síntesis, por no repetirlos todos, pues es insistir en los acuerdos sobre la actuación del Guadalhorce, eliminar los puntos negros, instar al Gobierno de España para el puente del Guadalhorce, al Gobierno Central para actuar en el acceso sur del aeropuerto, la separación de pluviales y fluviales, instar más a los tanques de pluviales, el corredor verde de la Araña Churriana, actuar en el urbanismo y organización del territorio por parte del Ayuntamiento y los desarrollos en zonas de ladera, instar al Gobierno para el pago de las indemnizaciones, instar al Ministerio de Medio Ambiente para ejecute aquí ya es otro tema, de las playas, defensa del litoral de Guadalmar, dotar de recursos a los bomberos para defendernos de las situaciones de riesgo y instar a felicitarlos. Hay un informe también que conseguimos de la mesa, que nos lo trasladó Protección Civil. Protección Civil remitió el Plan de Actuación Local de 2017 y el Plan Anual de Revisión de Ríos y Arroyos en el término municipal de Málaga. Ambos documentos son muy extensos, pero recogen un estudio pormenorizado, excelente, de los factores que influyen en el riesgo de sufrir inundaciones. El primero, el Plan Local de 2017, tiene como objetivo analizar los factores de riesgo, delimitar las zonas inundables y prever sus consecuencias. Se trata de un trabajo muy técnico, donde se expone la orografía del municipio y se detalla la composición del suelo. Y en él se diferencian 4 zonas de riesgo: la cuenca del Guadalmedina-Montes de Málaga, vega inferior del Guadalhorce, zona de transición y zona este. A continuación, el estudio expone la estructura urbanística y demográfica de la ciudad a través de evolución poblacional y anexa mediante una cartografía detallada de elementos vulnerables ante las inundaciones. Además, destacar que incluye un análisis de riesgo de inundación de la ciudad, estableciendo mapas de la provincia donde se muestran las zonas de inundación fluvial, marítima y las históricamente conflictivas. El segundo documento proporcionado por Protección Civil es el Plan Anual de Previsión de Ríos y Arroyos 2018. Se trata también de un documento técnico que tiene como objetivo detectar los puntos críticos en el trazado de los ríos y arroyos del municipio para conseguir analizar el tipo de obras necesarias para la correcta evacuación del agua procedente de la lluvia. Este plan explica las características de las 3 cuencas que pertenecen al municipio: la cuenca del Guadalhorce, del Guadalmedina y de la zona este, haciendo referencia también a la cuenca del río Vélez por verter algunos de sus arroyos dentro de la ciudad. El documento que yo llamo el número 7 es un informe de APOMA, de la Asociación de Polígonos Industriales. En este informe se dice que los mapas de riesgo de inundación de las cuencas mediterráneas andaluzas en enero de 2016
declararon inundable el 70% del suelo industrial y empresarial malagueño, 8,3 millones de metros cuadrados y 17 millones si se añade el urbanizable. A raíz del cambio de esta normativa, se produjo la declaración formal como zona inundable de 9 polígonos: Guadalhorce, Santa Teresa, Villarrosa, Comercial Azucarera, Santa Cruz, Parque Comercial Málaga Nostrum y parte de La Estrella, Santa Bárbara, El Viso, La Huertecilla y Mercamálaga, así como la práctica totalidad de los nuevos sectores productivos del Plan General de 2011. En consecuencia, como he dicho, pese a ello, la APOMA nos presenta un estado de la situación manifestando que en 2016 este cambio normativo fundamental respecto al régimen jurídico del suelo inundable, por la aprobación del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y el Plan de Gestión de Riesgos, la normativa hasta entonces, como hemos indicado, prohibía la edificación o instalación de nuevas construcciones temporales o permanentes, incluidas en terreno inundable con avenidas de 50 años de retorno. El mencionado Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y el Plan de Gestión introdujeron un cambio sustancial en la limitación de uso, extendiendo la prohibición a los terrenos inundables con avenidas de 500 años de retorno. Esto afecta, la actual normativa sobre la inundabilidad, un impacto negativo sobre más de 8 millones de metros cuadrados de suelo urbano consolidado, tan solo los polígonos y partes de los parques empresariales de Málaga que forman parte de APOMA, más de 3.000 empresas y más de 40.000 trabajadores. Si se hubiera mantenido la prohibición de la edificación o la instalación de nuevas construcciones solo en terrenos inundables con avenidas de 50 años de retorno, como aún hace vigente el Plan de Prevención de Avenidas en los cauces urbanos andaluces y muchos planes hidrológicos de España, las afecciones al suelo urbano serían mínimas. Por tanto, APOMA propone, considerando que el endurecimiento de la normativa autonómica ha supuesto la práctica paralización de muchas iniciativas empresariales en gran parte de los suelos productivos de la capital, ha recurrido este plan en la jurisdicción contenciosa administrativa con el objetivo de lograr una regulación de suelos inundables menos restrictiva a través de una nueva ordenación de uso del suelo de la zona acorde con la normativa básica estatal. De este modo, debería garantizarse que el suelo urbano consolidado que ya ha asumido todas sus cargas por tener tal condición, no sufrague el coste de medidas correctoras. También pide que se distinga entre los suelos con más probabilidad de inundarse, donde se pueden producir daños sobre las personas y los bienes, el resto de los suelos industriales. Además, desde la asociación se pide una nueva regulación de los usos del suelo en zonas inundables en la Ley Andaluza de Agua. Que una instrucción de la Junta aclare el contenido del artículo 34 del Plan Hidrológico sobre la edificación o instalación de nuevas construcciones en terrenos inundables urbanos consolidados. Pide también la revisión de los mapas de peligrosidad por inundaciones, sobre todo el del Bajo Guadalhorce, por considerar que contiene errores, y carece del necesario rigor técnico. Además, pide la inmediata sustitución del puente de la antigua Nacional 340 y la ampliación de la capacidad del encaucamiento existente del arroyo Campanilla y la regulación del Río Grande, principal afluente de la margen derecha del Guadalhorce. Se vuelve a repetir lo del Río Grande. Finalmente, el último informe que se os envió es de EMASA. Es titulado EMASA sobre las infraestructuras relacionadas con el sistema de pluviales. EMASA nos aclara que su principal actividad es el tratamiento y distribución del agua potable, así como la evacuación de las aguas residuales y su depuración, y que no tiene competencia sobre las redes pluviales ni el mantenimiento de los ríos o arroyos. En su informe destaca la necesidad de incrementar esfuerzos en el mantenimiento y conservación de las redes pluviales y de los ríos o arroyos que discurren por la ciudad. Esta labor, además, indica el citado informe que es uno de los puntos en los que quisiéramos poner más énfasis, puesto que percibimos
que en ningún organismo o ente recae claramente esta gestión o esta responsabilidad. Por otra parte, destaca la necesidad de incrementar el tejido de redes separativas de drenaje de aguas pluviales y fecales. En la actualidad alcanzan solo el 55% de la superficie diurna de Málaga. La construcción de redes separativas, como todos sabemos, permite paliar los inconvenientes derivados de las precipitaciones intensas con la canalización del agua fecal y pluviales por tuberías distintas. Con ello se evitarían sobrecargas y, por tanto, vertidos a la red, de la red a la vía pública, atascos, avenidas y malos olores. Por último, este informe de EMASA llama la atención sobre la importancia de prestar atención, valga la redundancia, a la regulación, de nuevo, el Río Grande y sus afluentes, explicando que en su margen derecha, el principal afluente del Guadalhorce, el Río Grande, no tiene ningún tipo de regulación, de manera que en caso de lluvia importante, el caudal que conduce desemboca en la parte baja del Valle del Guadalhorce, aumentando el riesgo de desborde e inundaciones, así como sobre la relevancia de acometer la reforestación y el mantenimiento de los areneros y las trampas de acarreos de arroyos que atraviesan la ciudad. Bueno, finalmente, aquí acaban los informes y para terminar, finalmente en la última reunión, resaltar que se mostró interés en conocer el desarrollo del plan de actuación municipal aprobado en el pleno de febrero del año pasado que hemos mencionado. Por otra parte, hemos conocido posteriormente que el pleno, el 14 de noviembre, se ha aprobado una partida de 6,8 millones de euros para inundaciones, concretamente para separar pluviales residuales y para limpieza, rebaje del arroyo de Jabonero. También hay un pack de obra a los barrios y justamente en la zona este hay una partida importante y algunas de ellas destinadas a mejoras de saneamiento. Bueno, pues bien, yo después de esta exposición seguro que quedan muchas incógnitas por despejar, pero de lo que no cabe duda es que estamos abordando cuestiones de la mayor importancia y urgencia, ¿no? Que entendemos que requiere que pasemos a la acción con más contundencia y con más continuidad, priorizando, dando pasos firmes para reducir esos riesgos, porque además estamos convencidos de la alta rentabilidad, del alto nivel de retorno de la inversión, no solo desde el punto de vista social, de la seguridad de las personas, sino también económica por la gran cantidad de ahorros que, de luego, proporciona el evitar la reparación de los cuantiosos daños materiales que causan las lluvias extraordinarias. Así que quizás pensamos que sería oportuno, lo sugerido ya por algunos documentos, ¿no? Recapitular, actualizar estudios y datos y crear un verdadero plan integral de actuaciones, fijando prioridades, con un buen sistema de seguimiento, con compromisos temporales y, por una parte, bueno, lo que corresponde a la competencia del Ayuntamiento de una manera directa y gestionar con la Junta y el Gobierno de España. Eso sí, yo creo que el plan tiene que ir liderado, por supuesto, por el Ayuntamiento, que al final es la administración que sufre más las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de que, como decimos vulgarmente o coloquialmente, es que Málaga no sabe llover, ¿no? Y creemos que con 3.000 años que tiene antigüedad ya difícilmente va a aprender. Así que el único camino tendremos que remangarse y ponerse a la tarea. Así que muchas gracias y a vuestra disposición para cualquier cuestión que queráis plantear. Muchas gracias, Juan. Abrimos turno de intervenciones para complementar o aclarar, preguntar a Juan Covaleda o aportar alguna idea, no digo contradictoria, complementaria de la que él ha expuesto. ¿Alguien quiere decir algo? Señor Zorrilla, adelante. Sí, gracias y muy buenas tardes a todas las personas presentes. Yo básicamente intervenir en el mismo sentido en que lo hice en la mesa de trabajo de grandes proyectos donde se estuvieron tratando estos temas que también ha resumido y expuesto el señor Covaleda. Decía hace unas semanas, cuando las recientes inundaciones en las provincias, el jefe de predicción de AEMET, que si lo que había caído en la provincia cae en Málaga ciudad,
hubiera sido un auténtico desastre. Vaya por delante que nosotros reconocemos que lo que cayó en la provincia cae en cualquier ciudad del mundo, la mejor preparada del mundo, y hubiera sido un desastre. Ahora bien, también hay que reconocer que si encima no estamos preparados, pues el desastre obviamente es mucho mayor. Es cierto, y en el documento del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación, elaborado por el Ayuntamiento y que se nos ha aportado, se hace constar el documento de la UNESCO de Gestión del Riesgo de Inundaciones y el Enfoque Estratégico 2013. En este documento de la UNESCO dice que la prevención absoluta es imposible o que las inundaciones son un fenómeno natural que no puede evitarse. Pero también habla del equilibrio entre riesgos, oportunidades y recursos. Yo creo que en esa clave es la que tenemos que centrar nuestro análisis. La prevención total no es posible, pero estar lo mejor preparados posible en atención a nuestros recursos, a los recursos municipales y también los de otras administraciones, ese es el que tiene que ser nuestro objetivo. Y en este sentido yo creo que todos estaremos de acuerdo que Málaga sufre ahora mismo graves deficiencias en materia de infraestructuras hidráulicas, en materia de infraestructura de saneamiento, a pesar de que somos una ciudad que históricamente sufre inundaciones periódicas, grandes precipitaciones y grandes riadas. Por ejemplo, desde el año 1983, en que se aprueba el PGOU de 1983, se establece la obligatoriedad de la existencia de una red separativa de aguas pluviales y aguas residuales en todos los barrios que vayan creándose nuevos, que vayan construyéndose. Y el objetivo también, lógicamente, de los barrios antiguos, ir ejecutando esa red separativa. Sin embargo, hoy casi la mitad de la ciudad, un 45%, sigue sin tener redes separadas de aguas pluviales y residuales. Precisamente, además, son los barrios más antiguos y muchas veces los más poblados. Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero, Ciudad Jardín, El Palo. Ocurre que cuando hay grandes precipitaciones, ese agua no se lleva por la red de saneamiento, no se lleva hacia la red de saneamiento, hacia los arroyos, hacia el mar, se lleva hacia la red que no está separada de saneamiento, que se desborda y que se producen las inundaciones en las calles y los vertidos también contaminantes, ¿no?, al estar mezclada con las aguas residuales. Este dato del 45% de las redes no separadas no es nuestro, es el dato que maneja la propia EMASA. Por cierto, la propia EMASA también elabora, hace un año, en agosto de 2017, se nos presentó al menos ese informe sobre necesidades más urgentes de inversiones. Se plantean unos 130 millones de inversiones necesarias en infraestructura hidráulica, de las cuales más o menos 80 millones están referidos a la red de saneamiento. 80 millones, más o menos. Y nosotros aquí siempre recordamos la deficiente gestión que ha habido en los últimos años y en las últimas décadas, cuando precisamente, por ejemplo, en el año 2009, el Ayuntamiento cobra 75 millones de euros, fijaros, una cantidad casi equivalente en concepto de contraprestación por el uso de las redes de saneamiento. Se los cobra EMASA, esos 75 millones de euros. Empresa pública, rentable, pero que tiene que endeudarse para pagar esta cantidad al ayuntamiento. Tiene que pedir préstamos que estamos pagando todos, porque se nos repercute luego en la factura. Esto ya lo denunciaba el Grupo de Izquierda Unida en su momento. Mi compañero y amigo Pedro Moreno, aquí al lado mía, recordará de ese tema. Sin embargo, aquel dinero que se cobró no se reinvirtió en redes de saneamiento, lo cual hubiera hecho que no sufriéramos este déficit tan importante que sufrimos en esta materia. Tendríamos quizá otras necesidades, porque aquí hay que hacer siempre inversiones periódicas y continuas, pero no tendríamos este atraso tan importante que sufrimos y que hace que no estemos bien preparados ante una posibilidad de grandes precipitaciones o de inundaciones. Hace un mes, en octubre, creo recordar en septiembre o octubre, planteamos una moción al Pleno de la ciudad
planteando la necesidad de un plan de inversiones plurianual para acometer las deficiencias que tiene la ciudad de Málaga en materia de infraestructura hidráulica. Fue aprobada por unanimidad, tengo que señalarlo, que fue aprobada por todos los grupos. Y esa es la necesidad que nosotros estamos planteando. Hace una semana, como se ha recordado, se aprobó las inversiones financieramente sostenibles y una partida de 6,8 millones de euros para infraestructuras hidráulicas. A nosotros nos parece positivo esos 6,8 millones de euros, pero no deja de ser un parche si lo comparamos con la necesidad de en torno a 80 millones de euros. Y además no es la mejor fórmula ni la más eficiente para que también EMASA pues, pueda llevar a cabo las inversiones para esas necesidades. Son inversiones que están constreñidas a unos requisitos, entre otros, a gastarlo, a ejecutarlo, mejor dicho, a ejecutarlo en el mismo año, dentro de ese mismo año. Por tanto, lo que volvemos a plantear aquí es lo que planteamos y aprobamos todos en el Pleno, la necesidad de un plan plurianual de inversiones en la ciudad que contemple la consecución de una red separativa de aguas pluviales y residuales, con un objetivo a medio y largo plazo. Esto no lo podemos hacer de un año para otro porque es una inversión importante, pero tenemos que plantearnos ese objetivo y ese plan de inversiones que contemplen los nuevos colectores, algunos de los cuales se están ya ejecutando, que contemple trampas de acarreo en el inicio de los recorridos urbanos de los arroyos y exigirle al mismo tiempo también a la otra administración competente en los arroyos, en lo que no es el tramo urbano, su limpieza, que es a la Junta de Andalucía, que contemple también los programas de reforestación y consolidación de laderas, y aquí fundamentalmente a la administración que más le toca en los cauces medios y altos de estos arroyos es a la Junta de Andalucía. Y aquí, como en tantos otros temas, pues será necesaria la colaboración entre ambas administraciones porque el objetivo es común. ¿Alguien más quiere hacer alguna propuesta, alguna intervención sobre este tema siempre atrayente y sugestivo? ¿Sí? Adelante, señora Torraro. Gracias, alcalde, y bueno, saludar a todos presentes. Interesante, bueno, las conclusiones son muy variadas de muchas actuaciones las que se piden, digamos, para intervenir. Lo que pasa es que algunas chocan un poco con el desarrollo urbanístico de la ciudad, porque precisamente hoy, cuando se habla del corredor verde Churriana, zona este, pues nos vemos que es difícil de llevar a cabo con las actuaciones que se prevén en el desarrollo de Roja Santa Tecla, por poner un ejemplo. Entonces, seguimos hablando todavía de actuaciones deseadas y necesarias, creemos muy necesarias para la ciudad, pero a la vez se están llevando a cabo desarrollos que chocan con eso. No sé, otro ejemplo también que me parece un poco peligroso en la situación que estamos es el desarrollo que se llevó en Colinas del Limonar y los embovedamientos del arroyo Toquero, una zona que realmente ha sido siempre, en la zona del final del Limonar, Bellavista y demás, siempre inundable porque tiene ciertos problemas. Con un embovedamiento con el que se ha llevado a cabo y con el cambio de orografía que ha habido en esa zona, no creo que se vayan a resolver los problemas, sino que quizás se puedan acrecentar. Entonces, claro, hay actuaciones, por ejemplo, más claras para el Guadalhorce, por ejemplo, que nosotros también la propusimos, como es eliminar la vía antigua del tren o el puente de la Azucarera, que están haciendo de dique y que posiblemente con esas actuaciones pueda bajar un poco la mancha de la inundabilidad, no sé si una u otra, porque como hablamos siempre de dos informes, pero desde luego sería un impacto favorable para dejar fuera de esa zona de inundabilidad por lo menos algunas partes del Guadalhorce. Esas son actuaciones concretas y que sí se pueden hacer y que son necesarias, pero se van posponiendo en el tiempo. Entonces, muchas veces lo que pasa es que analizamos, y me parece estupendo porque he estado leyendo bastante, no todo, de la información que se nos ha suministrado, y de luego ya hay un conocimiento y creo que hay una preocupación real de lo que nuestra ciudad se expone de pasado, pero sobre todo de futuro, lo que nos viene, porque hay ya creo que hay una percepción que no se puede negar de que hay cambios y que el cambio climático está afectando, ¿no? Lo último que hemos visto, pues, que todos aquellos puntos negros que siempre se ha denunciado que podían ser peligrosos, el tiempo está dando la razón. Por ejemplo, pues lo que ha pasado en Tenerife con el edificio este que prácticamente estaba construido en una zona pues que invadía el dominio público marítimo terrestre y obviamente pues tarde o temprano, igual que el río lleva sus papeles debajo del brazo y dice por aquí voy yo, el mar también lo hace. Entonces, en ese sentido, también habría que una reflexión sobre el urbanismo que llevamos a cabo y cómo podemos encajar todas estas medidas en un desarrollo más sostenible, porque me parece que los riesgos son muy amplios y, por supuesto, todas las medidas se han dicho, pero si seguimos a este ritmo de desarrollo urbanístico en determinadas zonas de la ciudad,
va a ser imposible poder luchar contra este riesgo de inundaciones que tenemos, pues por nuestro clima, por nuestra orografía y porque está cambiando el clima y realmente pues va a haber tormentas más fuertes y situaciones más vulnerables. Entonces, simplemente mi intervención era para reflexionar hasta qué punto, a veces cuando llevamos el urbanismo por un lado y luego este tipo de actuaciones por otro, no estamos encajando una reflexión real de lo que la ciudad necesita y de lo que necesitamos para luchar contra las inundaciones a nivel global, y que a veces pues sería más razonable tener un poquito más de atención a esos informes de los riesgos de inundabilidad en determinadas zonas de, como he dicho, Málaga, una ciudad muy inundable en muchas zonas. Pedro Moreno Brenes. Ahora, la falta de costumbre ya. Así. Buenas tardes, un placer estar con todos ustedes, compañeras y compañeros de consejo y las personas que nos acompañan y, por supuesto, los medios de comunicación. Yo, créanme, no solamente voy a decir que voy a ser breve, sino que voy a ser breve. Entre otras cosas porque me parece que el resumen que ha hecho nuestro presidente de la comisión, el señor Cobaleda, pues es muy certero, ha logrado en poco tiempo poner de manifiesto un debate grande, un debate creo que rico y que yo quiero recordar, simplemente por situarlo, en este mismo consejo yo recuerdo que se planteó hablar de estas cosas precisamente porque habíamos tenido inundaciones hacía poco tiempo, lo recordará el presidente del consejo y alcalde de la ciudad. Y modestamente dije, bueno, ya que esto es un tema que es de ciudad sin ningún tipo de duda, habría que abordarlo. Se tuvo bien, se llevó a las mesas y a mí me parece que se ha hecho un trabajo muy importante, pero lo dije en la mesa, lo digo aquí. Yo creo que tenemos que ser conscientes de la naturaleza de este órgano. Aquí no estamos para sustituir la enorme tarea de los órganos técnicos, de los servicios administrativos de masa, de la gerencia de urbanismo, de la comunidad autónoma y de la propia universidad. Simplemente para constatar una realidad. Yo me quedo con una frase del profesor Ruiz-Unova, que también aprovecho ya para saludarlo, y era que si con lo que había caído en esos días, que teníamos hace poco esas gravísimas inundaciones, caía en Málaga, acabamos todos en el mar de Alborán. Y eso es lo que nos debe preocupar. Como bien ha dicho Eduardo Zorrilla, es imposible la prevención absoluta, pero al menos planteémonos lo que podemos hacer. Entonces, como no se trata de sustituir ni al Pleno, yo por lo menos creo que eso no es nuestro papel, yo creo que como Consejo, al menos yo la petición que haría como miembro de este Consejo es que se tenga en cuenta el trabajo que ya se ha hecho, un trabajo importante, y que se dé fundamentalmente altura de miras en las propuestas. Aquí hay un debate eterno, que yo lo recuerdo de mi etapa en la que tuve el gran honor de representar a los malagueños en este Pleno, y es una tendencia, yo creo que casi patológica, a la confrontación institucional. Que yo no digo que pueda existir legítimamente, pero lo que no se puede convertir es estructural, puede ser coyuntural, un tema concreto, pero no puede ser para todo. Y en el tema de inundaciones yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, porque además tiene un componente técnico de un calado extraordinario. Yo creo que Eduardo lo ha resumido con mucha claridad. Fundamentalmente, canalizaciones, reforestación y también eso verá por otro lado el ámbito urbanístico. Esto no ocurre sin tener presente la planificación urbanística que introduce la acción humana en el espacio, en el territorio, ¿no? Entonces, eso es lo que sí le compete al ayuntamiento. Nosotros, como Consejo Social de la ciudad, pues yo creo que tenemos que plantear si hay que modificar el plan general en algunos aspectos, precisamente para reforzar esa seguridad de los malagueños, porque ya no estamos hablando solamente de los aspectos económicos, que ya de por sí son muy importantes. Hablamos de la seguridad de las personas. Y cuando por medio está la seguridad de las personas, ya todas las medidas son pocas, ¿no? Yo cuando se aludía al tema de masa, claro, me pilló en mi etapa, quiero ser ilustrativo respecto a eso. El ayuntamiento no se podía endeudar por razones legales y la Cámara de Cuentas llevaba años diciendo, que no era legal que estuvieran en el inventario de bienes las conducciones porque no eran de masa, eran de la ciudad, era del municipio. El ayuntamiento no hizo caso durante tantísimos años a esos informes de la Cámara de Cuentas, pero en el momento que le convenía, en definitiva, retomar el tema, alquilarlo, en definitiva, cobrar por la cesión, ingresó una cantidad muy importante de dinero que evidentemente en ese momento provocó que Masa tuviera que endeudarse. Esa es la realidad. Bien, eso puede ser criticable, yo de hecho lo critiqué en su momento, pero la cuestión está, eso ha repercutido, como bien ha recordado Eduardo, eran muchos millones.
eran muchos millones. Y desde luego, si no logramos separar las algas pluviales de las aguas residuales, vamos a estar siempre con ese gran problema. Por tanto, propuestas que miren ustedes a todos los grupos, ¿no? Altura de miras que yo hago una presunción iure de iure, o sea, que la tienen todos seguro, no se admite prueba en contrario, yo parto de que todos tienen esa altura de miras, pero que logren coordinarse y evitar, en la medida de lo posible, la confrontación. Si el Ayuntamiento ha aprobado varias mociones, ese plan, que se coordine. El tema de los polígonos yo creo que no se puede olvidar, es una realidad objetiva, hay que otorgar seguridad jurídica a ese sector, porque es verdad que la normativa estatal va por un lado, la normativa autonómica parece que en este caso ya por otro, y están pendientes unos recursos. Yo creo que es un sector productivo muy importante y yo plantearía que Masa cuente con recursos y con las transferencias necesarias para iniciar ese proyecto de planificación, que no sé cuántos años necesitará, para todos los técnicos, lo que tienen que decirlo, pero que de luego serán muchos. Y terminar con el tema del debate sobre los arroyos, quién los limpia, quién no los limpia. La jurisprudencia se ha pronunciado ya, se han pronunciado los tribunales, está la legislación. Como hay un informe que ahí se dice, bueno, las leyes superiores, no hay leyes superiores sobre la autonomía y la estatal, las leyes autonómicas y estatales no son superiores unas a otras, son ámbitos competenciales y los tribunales se han pronunciado. En el tramo urbano compete, en este caso, sin ningún tipo de duda, al ayuntamiento. Entonces, delimitar controversias, no ocultar las que existen, pero no inventarse controversias. Un plan de inversión en el tema de Masa, yo creo que es lo que en este caso procedería, y estudiar, y en este caso le compete evidentemente a la Gerencia de Urbanismo, pues en definitiva que del actual planeamiento puede ser mejorado para compatibilizar, para hacer más amable la relación entre el territorio, la urbanización, la edificación y la protección de nuestro medio ambiente, que en este caso ya no solamente se trata del aire, se trata de nuestra seguridad, terminando como empecé, de no acabar en el mar de Alborán cuando caiga una tanda que yo confío que nunca llegue a pasar, pero desde luego, en la medida que exista el riesgo 0,0 de que un ser humano pueda verse afectado, y hemos visto que, por desgracia, han muerto gente en otros lugares de nuestro territorio nacional, yo creo que nos debe hacer que esto se ponga sobre la mesa. Por tanto, reiterar la felicitación al grupo por el trabajo que ha hecho e instar a todos los grupos, y evidentemente al grupo de gobierno, en primer lugar, a que esta serie de medidas avanzadas se conviertan en realidades. Muchas gracias. Sobre lo que se ha dicho hasta ahora me gustaría hacer algunos comentarios. En primer lugar, agradecer a Juan Cobaleda y a la mesa, a todos los que habéis trabajado, la presentación que resumen distintos documentos, un poco la historia de alegaciones y de reacciones a la iniciativa de la declaración de inundabilidad que hizo en su momento la Junta de Andalucía, que no solamente, permíteme matice este tema, amigo Moreno Brene, no solamente el tema de inundaciones, que por otra parte Málaga ha tenido un poco suerte comparado con otras zonas, ¿no? Sí, inundándose otras zonas de España y aquí, en fin, toquemos madera, no hemos tenido problemas graves en los últimos tiempos, no sé, en los últimos meses por lo menos, ¿no? En la ciudad, me refiero, otra cosa, en la provincia, ¿no? Pero también estaba el tema de la inundabilidad con sus efectos, o sea, ese decreto o esa normativa que nos afectaba, como ha recordado Cobaleda, y en la alegación que hizo Apoma, a varios millones de metros cuadrados de los espacios productivos de la ciudad, frenando inversiones y frenando la generación de empleo. El tema surgía un poco como consecuencia de la necesidad de estimular las inversiones y que no hubiera freno por estas razones, si hubiera algunas soluciones, ¿no? Y sobre ese tema yo creo que me gustaría también añadir algo más, ¿no? Pero ese es uno de los temas importantes que está teniendo de fondo. Luego está el tema, los espacios productivos por un lado. Luego la parte residencial de la ciudad, donde vive la gente, donde viven los malagueños y malagueñas, que tiene algunos puntos, siempre lo he comentado, que son, vamos a decir, más débiles, ¿no? Más llanos, que pueden ser lugares donde esa red no separativa entra en carga y en vez de absorber agua, casi hace que el agua suba, ¿no? Se nota a veces, ¿no? En algunos puntos. O no absorbe suficientemente y entonces se acumula. Y el agua que se acumula acaba entrando o en comercio, puede acabar entrando en aparcamiento y tal. No es que pase con cierta frecuencia en todos esos puntos, pero de vez en cuando ha pasado. Miremos en el este, miremos una zona del centro, carretera de Cádiz, etc. Entonces, trabajar en esa dirección es absolutamente necesario, ¿no? Yo, de todas formas, al hilo de lo de la confrontación, quiero contar algo que demuestra cómo el estilo, de luego, de este ayuntamiento no es de la confrontación, sino de la colaboración. Absolutamente. Nosotros hemos puesto en marcha un estudio desde Promálaga para tratar de abordar el tema de la inundabilidad en los polígonos de una manera, vamos a decir, más barata de lo que a priori parecía, ¿no? El tema del nuevo puente o el crecimiento de las motas, etc. En primer lugar, el estudio que se ha hecho
aún no se ha hecho público, precisamente porque se ha hecho de común acuerdo con la Junta, pagado por nosotros, pero en conformidad con los técnicos de la propia Junta, y tiene pues la conformidad de la Junta en sus conclusiones, ¿no? Y tenemos una nota hecha, redactada y enviada la semana pasada al consejero, como nota conjunta de las dos administraciones para dar noticia de ello, ¿no? De una manera muy resumida. Ha coincidido con este tema de ahora, pero casualmente, digamos, con este Consejo Social. Pero nada tiene que ver una cosa con otra, porque el estudio se encargó hace ya meses y tal, ¿no? A raíz de que el consulting que lo ha hecho abordó algunas soluciones puntuales en algunas zonas de Cártama y podía plantear soluciones que tratan de evitar que el agua entre con facilidad por la margen izquierda del Guadalhorce hacia la cabecera de los polígonos, al norte de los polígonos, y luego sobre todo porque en el estudio hecho por un consulting vasco, que fue el que encargó la Junta, tenía aparentemente, digo aparentemente porque no lo tengo en profundidad analizado, algún tipo de simplificación o error, considerar a lo mejor no el fondo del cauce, hay que ver para ver las capacidades de desagüe del río, hay que conocer la sección hasta su profundidad, no quedarte en la superficie del agua, sino que ahí hay una profundidad mayor, ¿no? Que eso no se haya contemplado. Y luego un tema como la zona de la sección bajo el puente, de la 340, hay una zona donde hay unas cotas excesivamente altas del terreno natural que pueden bajarse y que tenga más capacidad de desagüe sin tener que hacer rápidamente, a priori, un puente que puede costar una cantidad importante. Esta obra es mucho más barata, evidentemente. A lo mejor hay que recrecer las motas algo, habría que crecer a lo mejor también los muros de encauzamiento del arroyo Las Cañas, porque cuando el Guadalhorce entra en carga le cuesta más desaguar, el arroyo Las Cañas que viene por la margen izquierda, pero no serían obras excesivamente caras, perfectamente abordables, por las dos administraciones, creo. Pero es un tema que estoy comentando en un término muy, como digamos, muy reservado y discreto porque no lo hemos hecho aún público, ¿no? Y quiero mantener ese carácter reservado hasta que se haga esa nota pública. Pues estaremos encantados cuando esté hecho público de poder tener, si queréis, en una nueva reunión, una profundización sobre este tema, porque puede crear un escenario nuevo que despeje los obstáculos que hay ahora para la inversión en estas zonas empresariales. Y además ponga en marcha las acciones, mediante el estudio de impacto ambiental y las obras necesarias para dejar absolutamente seguros estas zonas, ¿no? Al hilo de eso, y antes de pasar a comentar las obras en las zonas residenciales, yo iba a hacer también una reflexión sobre las fuertes lluvias que ha habido, intensas precipitaciones en la cuenca alta de los ríos Guadalhorce y Guadalteba y parte del Turó, ¿no? Y hagámonos la pregunta, ¿qué hubiera pasado en Málaga si no hubieran existido esas presas? El caudal, según los técnicos, hubiera llegado a 4.000 metros cúbicos por segundo, porque además se hicieron estudios con dificultades de que hubiera pasado bajo el puente. El puente no tiene capacidad, como sabéis, para 4 minutos, tal como está ahora. O sea, no hubiera creado un problema enorme a los espacios productivos. Se hubiera repetido a lo mejor con más, yo diría, eco, más fuerza todavía, la inundación del año 89, de no haber existido las presas. Felizmente las presas estaban construidas, tanto la del Turón, de los años 20, como las otras dos de los años 60, quiero recordar. Quiero decir que el fenómeno de las presas, o el tema de las presas, que tantas veces se discute, hay que verlo de una perspectiva de ventajas e inconvenientes, ¿no? Al hilo de lo que se ha comentado por Cobalea del lado del Grande, ¿no? El Grande es el único afluente del Guadalhorce que hoy no está controlado. El Campanilla tiene una presa también, como sabéis, y está regulado. Esa presa se hizo como respuesta a las inundaciones del Guadalhorce del 89 y en aquel momento, la inundación del 89, el Grande estuvo durante varios días aportando unos caudales muy fuertes al Guadalhorce porque es un río muy productivo de agua y no tiene ninguna regulación. O sea, a lo mejor una presa que pudiera tener unas soluciones ambientales, que no quedara desconectado el cauce medio con el cauce bajo, pudiera ser oportuno. Esto puede ser un motivo de reflexión y plantearlo. Pero yo no tengo ningún empeño en que se haga la presa. Quiero resolver los problemas de la inundabilidad en la zona baja del cauce y, por tanto, lo que afecta a nuestra ciudad. Pero esa reflexión no viene mal a hacer. ¿Qué hubiera pasado de no haber existido, ¿no? Han jugado un papel importante. Y paso a comentar lo de la zona de la ciudad. Yo creo que ahí el camino emprendido va bien. O sea, estamos haciendo inversiones importantes. Yo tengo aquí unas notas que he pedido por si salía este tema y desde el año 14 llevamos bastante más de 5 millones de euros invertidos en actuaciones encaminadas a separar las redes unitarias en redes de fecales por un lado y pluviales independientes. Y operaciones como una vez que vimos, ahora allí en el río Guadalmedina, agua superficial que venía y que suele venir por la avenida de Ramón y Cajal, de Ciudad Jardín hacia abajo, camino del centro de la ciudad,
pues se le invita amablemente, pase usted al Guadalmedina, que va usted más cómoda, señora Agua, va usted más cómoda, va usted al aire libre, permíteme la broma, no entubada y no va a hacer ningún daño, porque el Guadalmedina tiene sitio sobrado para acoger estos caudales de algunos litros por segundo y no complicar la vida a la ciudad aguas abajo, ¿no? Y de ese tipo se han hecho varias operaciones que van en esa dirección. Justamente lo que aludía Zorrilla de las inversiones de IFS que se han planteado ahora, que se harán en este año y el que viene, para seguir mejorando el drenaje y separando redes por más de 4 millones dentro de un paquete total de 6 millones y pico de euros, y van en esa dirección, ¿no? Tenemos 5 proyectos para mejorar el drenaje de la ciudad, que tienen ya informe favorable y contempla una inversión de más de 3 millones, en concreto la mejora del drenaje de la avenida José Ortega y Gasset, que recuerdan ustedes que es la antigua carretera de Campanilla, y la calle Canadá también, la reparación del colector del arroyo Rebanadillas, en la zona de Campanilla, el proyecto de modificación del embovedado del arroyo Quintana, en la zona de Ciudad Jardín, tenemos comprendido entre la calle Emilio Tuller y el río Guadalmedina, una zona que va embovedado, y el proyecto de mejora del drenaje de la calle Hilera y adyacentes, una zona donde el agua acaba creando problemas a la misma delegación de Hacienda, como saben ustedes, ha creado ahí problemas. Todo eso está con proyectos ya con informe favorable. Y luego 6 proyectos ya redactados, pero aún no podemos aprobar y licitarlo porque están pendientes de los preceptivos informes de la Junta o de la demarcación de costa, que son mejora de drenaje de la avenida de Velázquez, en carretera de Cádiz, polígono industrial Santa Teresa, Playa Virginia, en el litoral este, y también la margen derecha del Guadalmedina y el desvío del arroyo de La Palma, en la zona del Hospital Clínico Universitario, el arroyo de La Palma de la zona de la finca La Palma. Y tienen financiación, está en obra, el proyecto de mejora de drenaje de la calle César Vallejo y el polígono industrial Santa Cruz, ¿no? Luego, en el año 18, hemos puesto en marcha, se están desarrollando estación de tratamiento de tormentas en la DAR de Guadalhorce, conexión de individualización de bombas en la EBAR, la impulsión de calle Pacífico, potenciación del sistema de red separativo en varios puntos de la ciudad, actuaciones de separación de red y mejora del drenaje en la calle Sierra de Gata o en ciertas zonas de Pedralejo, separación de redes y mejora del drenaje en polígonos industriales situados, en este caso, en la margen izquierda de Guadalhorce, ¿no? Además, como antes me he aludido a las IFS, está la continuación del gran cajón de 3x2, 3 metros de ancho y casi 2 metros de alto, en la Muñoz Serván, desde la calle Jesús Corchón hasta Sor Teresa Prat, y además cruzar calle Pacífico y cruzar Paseo Marítimo, camino de la playa, separación de redes también en Cerrado de Calderón, distintos puntos de la ciudad, en fin, todo eso aludido en la cifra anteriormente dada, pero estaba un poco describiéndolo, ¿no? Se podía aludir al convenio famoso que firmamos el año 2004 con la Confederación Hidrográfica para acometer obras en arroyo de la ciudad, que era asegurar su drenaje y además embellecer los márgenes, ¿no? Era de 104 millones de euros, perdón, de 120 millones de euros. Nosotros poníamos el 25%, que era 30 millones, y la Confederación Hidrográfica del Sur ponía 90 millones con fondos europeos, el 75%, ¿no? Y había un montón de cauces. No voy a mencionarlo para no alargarme, ¿no? Desgraciadamente ese tema, cuando la Confederación pasó luego a la Junta, lo perdimos de control. Se hizo solamente unas obritas entre Banadilla, la zona de Campanilla, y en la zona del arroyo de Jaboneros, al lado de La Mosca, y poco más. Pero por un importe de 3 o 4 millones, pero habíamos firmado 120 millones de euros. Yo ese tema me he quejado más de una vez porque me sabe mal de que se haya, en fin, no seguido con el impulso que eso iba. Se aseguraba que es que no había estado en los fondos, pero Madrid firmó sobre la base de que estaba aprobado, comprometido en los fondos nacionales en base a los fondos europeos, ¿no? En definitiva, yo lo que haría como resumen es que aprovechemos toda coyuntura que se tenga nuestra de capacidad de inversión, la Junta de capacidad suya de fondos europeos y Madrid también, para aportar fondos a estas soluciones. Si con el estudio que he aludido, hecho en un ejemplo de colaboración institucional como no hay otro en España, estoy convencido, entre nosotros y la Junta, para sacarnos del problema, salir del problema que tenemos con las direcciones de inundabilidad de zonas productivas de Málaga, ahí podemos resolver el tema con no mucho esfuerzo, pues tendremos capacidad de hacer más cosas en otros temas, ¿no? Y yo pasaría revista también, invito a la Consejo Social, lo hagamos, a ver, en otras ciudades, a mí me viene a la memoria Alicante. Alicante tuvo unas inundaciones fuertes hará unos 10, 12 años, una vez pedí datos en la prensa, a ver si podíamos conseguir información de lo que se hizo después, como cuando ha habido inundaciones, el 89 se hizo en Málaga también un esfuerzo, cuando pasó lo del 89,
qué respuesta ha habido de otras administraciones, qué se ha hecho en Barcelona, con motivo del 92, de tanques de tormentas financiados por no solo la ciudad, sino por la autonomía de allí, por el propio gobierno central, etcétera, para tener argumentos de cara a las asociaciones necesarias. Nosotros no debemos de ser más que nadie, pero tampoco menos, y tratar de que nuestra ciudad sea segura toda, ¿no?, en todos los espacios donde sea necesario. Había un tanque de tormenta, comentábamos con Raúl, conoce bien el tema como es natural, previsto con el puerto, en alguna zona portuaria también, un punto poco final, ¿no?, que poco para laminar, cuando una avenida viene, van las tuberías llenas, derivas el agua, y ahora derivamos agua, por ejemplo, al Guadalmedina, no de los sitios, aparte de derivar aguas al mar, ¿no? Que queremos es derivar el agua, pero no mezclada, sino derivar agua limpia, ¿no? Por eso es tan importante, el cajón Muñoz Serván será para aguas, me parece que es el arroyo del Cuarto, en definitiva, para dejar libre de la presión del agua de lluvia a las tuberías que llevan el agua residual camino de las depuradoras. Eso es un poco el funcionamiento que tenemos que conseguir en la ciudad, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es constantes en estos temas, ¿no? Yo creo que el Consejo Social nos puede ayudar a ello, a tener unas referencias, y como tenemos que recoger el sentir de empresarios, de sindicatos, tejido asociativo de la ciudad, para que todos estos temas lo vayamos avanzando, ¿no? Y yo no lo planteo tanto como cuestión de competencia, porque seguramente el ayuntamiento es el que menos competencia tiene en estos temas de las inundabilidad o de inundaciones. Nosotros estamos en el abastecimiento del agua, la red de saneamiento, en fin, lo que es el agua urbana, por decirlo de alguna manera, ¿no? El agua de la naturaleza y sus efectos en los espacios urbanos. La que caiga, sí, pero inclusive en esos temas las ciudades han tenido aportaciones y apoyos de otras muchas administraciones, con mucho gusto, señor Pérez, enseguida. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros no vamos a quitar el hombro en el apoyo, es más, si hiciéramos un repaso de lo que se ha hecho en los últimos 10 años en esta materia, me parece que quien únicamente ha hecho algo en los últimos 10 años ha sido el ayuntamiento. Una vez terminadas las obras del Guadalhorce, que fueron terminadas, a mí me parece que fue a principios de este siglo XXI, más o menos, ahí cogió los últimos años del siglo XX y principios del siglo XXI, a partir de ese momento, que esas obras fueran hechas por el Estado, quiero recordar, a partir de ese momento las actuaciones en materia de dar respuesta a lo que yo daría puntos débiles que la ciudad tiene, el ayuntamiento es el que ha estado en ello. No ha habido aportaciones significativas, yo no recuerdo ninguna significativa. Y cuando conseguimos una aportación significativa de la Confederación Hidrográfica, estoy hablando del año 2004, fondos europeos a través del Estado, vía Confederación Hidrográfica, Palacio de la Tinta, aquí al lado, pues después invito a que el Consejo Social monte un grupo de trabajo para ver qué pasó con ese expediente. Estaré encantado. Señor Moreno se sonríe, pero sí, estaré encantado, porque estas cosas de la transparencia, querido señor Moreno Brenes, debemos de practicarla en todos los sentidos y en todos los azimuts, en todas las direcciones, ¿no? Porque nosotros explicamos todo, pero yo en este tema nadie me ha dado una explicación, ni una sola explicación válida de por qué ese plan que firmamos, ¿qué tal, cómo estamos?, del convenio que llamamos de Arroyos, quedó evaporado cuando la Confederación pasó a otro ámbito de competencia. Señor Brenes quería decir algo con muchísimo gusto. Buenas tardes a los miembros del Consejo Social y justamente empezando por el guante que usted tendía, señor de la Torre. Yo recuerdo que se hizo con aquel convenio y usted ha dicho, se hicieron dos actuaciones con cargo a aquel convenio. Una fue en el Arroyo Rebanadilla. Justamente en Arroyo Rebanadilla ustedes habían prometido un parque urbano que utilizaron y pagaron con estos fondos y no hicieron ningún tipo de obra de defensa de las inundaciones. Por eso, los vecinos que viven en esa calle se siguen inundando 15 años después, se les siguen inundando las viviendas, justamente porque aquel dinero se utilizó para poner columpios para niños y no, desde luego, para hacer ninguna actuación en ese arroyo. Le digo porque quizás sea el momento de que efectivamente trabajemos en serio todas las administraciones por resolver los problemas de inundación que tiene esta ciudad. Problemas de inundación que, desde luego, no son culpa del equipo de gobierno actual, del Partido Popular. Fíjense que los fenicios ya montaron una ciudad, una colonia en Cerro del Villar y tuvieron que abandonarla porque se le inundó. Y después, si vinieron aquí, tampoco estuvieron muy acertados a la hora de elegir el sitio. O sí estuvieron muy acertados, pero después el propio devenir y construcción de la ciudad hizo que efectivamente tuviésemos puntos de inundación. Puntos de inundación que yo tengo aquí el propio informe del Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Málaga,
del Plan de Actuación Local de Riesgo e Inundaciones del año 2017, que dice que hasta 214.000 malagueños se pueden ver desde luego afectados por una posible inundación. Eso no quiere decir que su vida esté en riesgo porque haya una inundación en su zona, pero sí desde luego que fíjense que más de una tercera parte de los malagueños vivimos o viven en zonas inundables en la ciudad de Málaga. Por eso es tan importante, visto que el diagnóstico lo tenemos, ¿verdad? Llevamos ya muchos años trabajando en el diagnóstico de las zonas inundables de la ciudad. Sabemos perfectamente que tenemos una media de que prácticamente cada año y medio ya tenemos lluvias de intensidad en la ciudad de Málaga que se nos acaban inundando parte de la ciudad. Ese año y medio pues simplemente lo podemos ver. En noviembre, diciembre del año 2016 tuvimos lluvia de intensidad en la ciudad, tuvimos parte de la ciudad inundada. Febrero del año 2016, 2017, lluvias intensas en la ciudad de Málaga, que también se nos inundó buena parte de la ciudad, y ahora pues nuevamente en las primeras lluvias intensas también hemos vuelto a tener otra vez problemas de inundación en puntos negros que los tenemos perfectamente conocidos. Algunas de las actuaciones incluso que se han hecho y que de los proyectos que se han llevado a cabo, como ese que usted decía del polígono Santa Cruz, se ha llevado a cabo para mejorar el drenaje del polígono y las obras pues realmente no han resuelto el problema. Las primeras lluvias intensas nuevamente se le ha vuelto a inundar parte de ese polígono industrial pese a la inversión que ha realizado el propio ayuntamiento en esas obras. Digo que el diagnóstico lo tenemos y que efectivamente en febrero del año 2014 se aprobó un paquete de iniciativas, de medidas, de proyectos que ya estaban hechos por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo y por EMASA, valorados en 42 millones de euros, que iban a resolver, o eso así se presentó en aquel pleno del Ayuntamiento de Málaga, y nosotros además apoyamos aquella iniciativa, que iba a resolver buena parte de esos puntos negros de inundación en la ciudad de Málaga. De hecho, además, cada uno, usted ha relatado alguno de ellos, hasta esas 27 actuaciones, cada una incluía pues lo que era incluso la cuantía del presupuesto que necesitaba para resolverlo. Pero, claro, teníamos los proyectos hechos, algunos incluso en el cajón, como digo, desde hacía bastantes años, no se habían sacado, se sacaron con motivo de esas inundaciones de febrero del año 2017, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que incluso aprobando muchas mociones en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga para que se materializaran estos proyectos, en el presupuesto del año 2017 no se incluyeron, en el presupuesto del año 2018 no se incluyeron y solamente hubo una pequeña parte que fue a cargo con las IFS. Por ejemplo, este que hemos hablado antes del proyecto de Santa Cruz. Pero bueno, esto no es cuestión simplemente de mirar al Ayuntamiento de Málaga, ¿no? Efectivamente hay unas competencias que también corresponden a otras administraciones, como ya quedó claro con el tema del puente, el nuevo puente de la Azucarera. Nos alegramos que pueda haber algún tipo de solución que sea más barata. Esperemos desde luego que sea una solución definitiva que pueda arreglar parte de los problemas de inundabilidad que tiene la zona de los polígonos industriales, los principales polígonos industriales de la ciudad. Pero hay otra serie de cuestiones, por ejemplo, esta mañana, lo digo para que sepamos qué es lo que estamos haciendo en el propio ayuntamiento. Digo porque esta tarde estamos celebrando este Consejo Social, donde estamos abordando qué propuestas se podrían llevar a cabo para resolver los problemas de inundación de la ciudad de Málaga. Y a las 3 de la tarde hemos celebrado una comisión de medio ambiente donde el propio equipo de gobierno se negaba a reforestar, pues por ejemplo, la Sierra de Asperones, que es una sierra nuestra, como usted conoce, de 3 millones de metros cuadrados, donde, pues por ejemplo, tenemos importantes arroyos como el arroyo de las Cañas, o el arroyo Colmenarejo, Huertecilla, etcétera, que son de esos que aportan esa carga de agua cuando ya el Guadalhorce no puede más, no puede llevar más agua y que sin embargo acaban creando problemas en los polígonos industriales. Digo porque ustedes mismos esta mañana han aprobado otros 3 puntos y sin embargo lo votan en contra, cuando les digo que es un tema además que es sobradamente conocido y que ya en los años, a principios del año 2000, ya se aprobó una iniciativa para llevar a cabo esa reforestación que 17 años después no se ha hecho. Lo único que trato de decirle es que
más allá de las buenas palabras y del magnífico trabajo, por cierto, que ha hecho esa mesa, que también le hemos echado a ustedes menos. Fíjense si hay cuestiones que no han estado ustedes presentes como equipo de gobierno en esa mesa de proyectos singulares donde se han estado abordando estas cuestiones. Hubiese sido quizás deseable que bien a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo o de Masa hubiesen estado con presencia allí y haber aclarado algunas de las cuestiones que incluso estaban planteando los informes, ¿no? De hecho, además, el informe de Masa, por ejemplo, es muy interesante respecto a quién se encarga del mantenimiento de las pluviales o en el Ayuntamiento de Málaga, quién se encarga realmente de llevar esos planes anuales que deben de hacerse para limpiar los arroyos de la ciudad. Es que son muchas cuestiones que hay que, desde luego, en el día de hoy no vamos a resolver, pero le animo al equipo de gobierno a que efectivamente sigamos trabajando, que tengamos y nos tomemos lo suficientemente en serio las conclusiones que se puedan sacar sobre este Consejo Social y este tema de las inundaciones, para que efectivamente podamos destinar los fondos oportunos y que no todos se queden en proyectos o en buenas palabras que no pasan del papel. Gracias. Pues no sabía si esta mañana se ha votado o no se ha votado lo que usted dice, señor Brenes, pero en cualquier caso sobre este tema siempre hemos dedicado atención preferente a lo que es reforestación y, digamos, la cubierta vegetal, ¿no? La prueba está que hemos adquirido, y no es habitual en un ayuntamiento, pues casi 4 millones de metros cuadrados en la zona de Guadalmedina para crear el parque de la ciudad de Málaga, que es una reforestación hecha, digamos, con inversiones, no simplemente natural, como en un momento determinado ponía la esperanza, me parece, a la autonomía, que abandonó los planes de famosos miles y miles de hectáreas de reforestación en el Guadalhorce y en Guadalmedina, y decía, parece que era el señor Trillo, ¿no? Decía, eso ya se reforesta naturalmente. No sé si el señor Sinova lo recuerda, pero yo recuerdo perfectamente cómo era así las declaraciones que hacía entonces la consejería o su delegado aquí de Medio Ambiente en Málaga, ¿no? Creemos que eso es bueno hacerlo y, por tanto, todo lo que podamos ahí animar y empujar, pues lo haremos, evidentemente. Pero, por mi parte, volvería a plantear que en el tema de inundabilidad, que es un poco el título de este Consejo, creo que ahí hay una buena noticia, que espero podamos dar juntos, con nota conjunta al menos, con la comunidad autónoma, para que podamos abordar en términos de tiempo corto, no de largo plazo, las obras necesarias para que el Guadalhorce quede en los espacios productivos de los polígonos industriales, quede bien resuelto, bien atendido, ¿no? Y luego vuelvo a plantear eso, la necesidad de saber las inversiones que hay, ¿no? Nosotros somos transparentes, el dinero que tenemos ahí está conocido y sabido, pero yo no sé si hay o no fondos europeos. Con la Junta hace un tiempo, estaba Raúl en tema de medio ambiente, se hicieron gestiones cuando estaba, me parece, no sé si era Belén Gualda o estaba entonces en medio ambiente, y con el consejero y tal, y había un plan, plan de gestión de riesgos de inundaciones, que tenía, parece, una partida como de 91 millones de euros para todo el marco comunitario, se entendía que era, o había al menos para 2 años, una cosa así, y nosotros planteamos ideas para hacer cosas en Málaga, ¿no? Y no hemos tenido respuesta hasta ahora. O sea, nos gustaría que todos fueran tan proactivos como nosotros. Ponemos lo que tenemos, lo ponemos. Y si hay fondos a nivel autonómico, a nivel nacional, para dar respuesta a temas nuestros o de otras ciudades, pues estos temas están muy de actualidad ahora en otras ciudades y otras zonas de España, pues debemos de ponerlos, lógicamente, ¿no? Yo, respecto al tema de la rebanadilla, señor Brenes, lo que sí recuerdo es que efectivamente se hizo una mejora ornamental, porque era un poco el título del plan de actuación de arroyos, para mejora y creación de parques y jardines, pero donde, lógicamente, el elemento vertebral tiene que ser que el arroyo estuviera bien planteado. Luego no dimos ninguna instrucción de que no se diera respuesta al tema del drenaje del propio arroyo, ¿no? Y se mejorará lo que sea necesario, ¿no? Pero lo que lamento es, aparte de esa anécdota, es que de 104 millones de euros, 120, estoy empeñado en bajarlo, de 120 millones, se gastara 4 o 5 millones y no más, ¿no? Y eso, pues, invito al Consejo a hacer esa comisión de estudio de este caso concreto. Había una petición de palabra, me parecía, del señor Cardador, entendido con un gesto, hágalo claramente, que parecía... Gracias, señor alcalde. Bueno, comentar que la Gerencia de Urbanismo ha participado con la información en el Consejo Social, y en el tema de la inundación, evidentemente, lo que no hay que perder de vista, creo, es como aquí habéis dicho muchos ponentes, es las competencias de la Administración Autonómica y Administración Estatal. El Plan de Prevención de Avenidas de Inundaciones que aprobó la Junta en el año 2002 en que se preveía
actuaciones de más de 268 millones de euros repartidos para prevenir las inundaciones entre la Junta y el Estado, preveía acometer 64 infraestructuras de interés general para mejorar las inundaciones, 64 infraestructuras que están en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en ese decreto del año 2002. Una de esas infraestructuras declaradas de interés general de la comunidad autónoma es la corrección hidrológico-forestal de las cuencas de los ríos Guadalmedina, Campanilla y los arroyos urbanos de Málaga. Corrección hidrológico-forestal de las cuencas, o sea, reforestación y adecuación de los taludes y actuaciones. Consecuencia de ese plan de prevención de inundaciones, como bien ha recordado el alcalde, se firmó un convenio en el año 2004 donde íbamos al 75-25 y se diseñaron proyectos por valor de 138 millones de euros identificados, que llegaron a ser supervisados y no licitados porque se perdieron los fondos europeos. Se licitaron y ejecutaron 4 millones de euros, entre los cuales estaban las obras para la defensa del entorno urbano de la Rebanadilla, obras de defensa para el entorno urbano y obras de restauración vegetal y adecuación del uso público del entorno urbano del arroyo de la Rebanadilla. 753.000 euros y 610.000 euros. 2 actuaciones ahí. También se actuaron en el arroyo El Cuarto, Jabonero y en el entorno de La Mosca. Y se nos quedaron supervisados sin poder licitar proyectos por valor de 15 millones de euros. O sea, el banco de proyectos, en el 75-25 se nos quedaron 15,5 supervisados por la Junta de Andalucía, listos para seguir acometiendo. El decreto de prevención del año 2, con el plan hidrológico aprobado en enero del año 16, en el año 16 vuelven a meter la corrección hidrológico-forestal de las cuencas de los ríos Guadalmedina, Campanilla y arroyos urbanos de Málaga, lo vuelven a meter lo tienen ustedes en su página de internet, en el programa de medidas detallado, en el anexo, el apéndice 10.1, donde se prevén actuaciones por parte de la Junta y por parte del Estado, distribuido en una tabla de Excel, por valor de 213 millones de euros. 213 millones donde van la restauración hidromorfológica de Guadalmedina, de la cuenca alta del Guadalhorce, del Parque Fluvial del Guadalhorce. Por tanto, este plan hidrológico de la cuenca mediterránea, que se publicó en enero en el BOE, en enero del 16, tenía un periodo del año 15 al 21. Han pasado 3 años ya. Yo no he visto de estas medidas ninguna apuesta, desconozco, de verdad, desconozco si alguna de las medidas se han tomado de las que están en el apéndice 10, y faltan 3 años. Se están metiendo, los del año 2002 se metieron las mismas en el año 2016, pero es que ahora mismo, el viernes pasado, están en revisión ese plan hidrológico que mandaron, están en la página web, una revisión del plan hidrológico de la cuenca mediterránea. Me imagino que será para seguir posponiendo esas medidas para el año 60 o 30. Y una respuesta muy bien fundamentada del equipo de gobierno a instancia formulada por María Pérez Rodríguez y Antonio Maillo, que está publicada y se firmó el 18 de febrero del 16, el consejero José Gregorio Fiscal dice que la Junta de Andalucía en el periodo 15-21 tiene una previsión, una inversión en Andalucía asciende a 90 millones de euros para la prevención en el marco de la planificación de riesgo de inundaciones. 90 millones de euros tenía. ¿Cuántas se han destinado en Málaga? Nosotros tenemos aquí proyectos que solamente hay que adecuar la normativa redactado en el año 4 al 9 por valor de 15 millones. Si nos lo permiten, lo adecuamos y lo mandamos a Aguas y que nos lo aprueben y lo financien. Aquí están estos 15 millones de euros, están en un listado. Pues le pongo un ejemplo muy claro. Jarazmín, Arroyo Canto a su paso por Santa Rosalía, Arroyo Las Morillas, Arroyo de la Tabal, Alegría de la Huerta, Arroyo de los Ángeles, Salud, Arroyo Las Cañas, Arroyo Seitero, Arroyo Merino, Arroyo Quintana o Arroyo de los Ángeles. 15 millones tenemos aquí con banco de proyectos del año redactado del año 4 al 9. Yo creo que esa cifra de 90 coincide con la de 90 o 91 que decíamos aquí nosotros y debe ser el mismo dato. Bueno, es una línea de trabajo, ¿no? Yo, el consejero, diré que la línea de esa colaboración que hemos prestado para lo de dar respuesta a las preocupaciones en lo de la inundabilidad de los polígonos empresariales, tenga el detalle con Málaga de poner proyectos malagueños en esta parte, porque eso es de la cuenca mediterránea andaluza, lo que está comentando Carador, ¿no?
y nosotros somos, permíteme la expresión, pues la ciudad más importante, la capital de la cuenca mediterránea andaluza, era la sede de la Confederación, ¿no? Yo ya no sé si seguimos siendo sede de la Confederación o no, pues eso se me ha perdido de saber si la Confederación sigue existiendo o ha sido convertida en otro ente administrativo autonómico. Pedro Moreno Brenes se ríe, pero es que es verdad que no lo sé. El edificio sigue estando ahí, pero no sé si de ahí se desarrollan labores de impulso de los temas de esto o se hacen desde otros ámbitos de la geografía andaluza. ¿Alguna intervención más? Señor Justino Sinova, ¿se ha sentido aludido por mis palabras o quiere intervenir? En cualquier caso tiene la palabra. Varias veces. Bueno, en primer lugar, agradecer el que se me haya invitado a estar aquí, que realmente puedo decir que estoy como en mi casa, ¿no? Porque nunca puede haber un tema que con más afinidad tenga, ¿no? De alguna forma una especie de terapia, ¿no? Estamos en una especie de terapia, que las terapias cuando se asiste, lo primero es asumir que hay algún tipo de enfermedad, ¿no? Porque tenemos una patología. En este caso, yo creo que estamos todos de acuerdo que tenemos un problema, porque ya no es un problema esporádico, infrecuente, sino que prácticamente, si empezamos a pensar para atrás, nos va a ser muy fácil recordar un momento donde alguna calle de Málaga o algún espacio de la provincia en general hay un tema de inundación muy reciente. Ayer mismo, la calle paralela a la Clínica San Antonio, en un episodio muy inusual, pues efectivamente se inundó durante un periodo de tiempo. Es así, es así. Es decir, que estamos en un hecho que es algo frecuente ya en las condiciones en las que estamos hablando. Por tanto, hay una cuestión que se ha planteado antes y que a mí me gustaría... Claro, yo entiendo que estoy aquí como Universidad de Málaga, ¿no? Y como una persona que lleva en torno a 30 años trabajando estos temas. El tema de los periodos de retorno, por favor, olvidémonos de ello. Es decir, porque si calculamos por el método de índice de intensidad, duración, frecuencia, el periodo de retorno de lo que llovió hace poco en Pujerra, sale un periodo de retorno de 7.200 años. Sinceramente, ¿qué más nos da que sean 7.200, que 7.500, que 6.400? Si el riesgo de que se vuelva a producir una lluvia de una intensidad, si no la misma, con que sea la mitad, va a generar unas consecuencias también desastrosas. Es decir, que hoy día hay muchísima información. El periodo de retorno se utilizaba cuando, desde el punto de vista de ingenieril, no existía tanta información como hoy día hay. Muchísima información. Y ahora voy a entrar en este tema. Por tanto, creo que convendría más bien hablar de áreas inundables, o proclives a la inundación, o usualmente inundables, que volver a seguir retoqueteando el tema del periodo de retorno, que ya habitualmente no se usa desde el punto de vista científico por nadie. Eso es la primera cuestión. La segunda cuestión es, yo entiendo que, lo ha planteado aquí el señor Moreno Brenes, efectivamente yo dije hace poco una entrevista, porque claro, yo tengo un amigo que dice, joder, cuando sale en la tele siempre es o una sequía o una inundación, algo como la regla. Y efectivamente es verdad, ¿no? Y es verdad, porque y dije también, es que hemos de aprender a convivir con sequías y con inundaciones. Hemos de aprender a convivir. Y la torrencialidad era algo que era, digamos, común en la fenomenología mediterránea, pero es que ahora está siendo incentivada por cambio climático. Y es así. Es así, y con que cojamos una buena serie, que tenemos, insisto, muy buenos datos, una buena serie pluviométrica, no ya de duración en 24 horas, no, pluviometría en 10 minutos. Aquí ya sabemos que en Málaga, inunda Málaga un episodio de 10 minutos. No hace falta que llueva una hora. No hace falta que salgamos en las alertas de AEMET, de más de 60 litros en una hora o más de 100 litros en 24 horas. No, no hace falta. Con que lluevan 10 litros en 6 minutos, Málaga, donde caiga esa tromba de agua, se inunda. Porque no existe sistema hidrológico capaz de evacuar todo eso. Por supuesto, claro, si lo que cayó en Teba, o lo que cayó en Campillo, lo que cayó en Pujerra, llega a caer en Málaga, pero vamos, no porque sea Málaga, sino porque llega a caer en Málaga, en Alicante, en Motril, da igual. Claro, la gente sale nadando, porque fue un episodio
extraordinariamente intenso, ¿no? Pero en esta línea sí me gustaría reflexionar sobre una cuestión. Estamos hablando de un hecho que ya, por tanto, lo sabemos. Pero es que no existe un sistema de alerta ciudadana. Es que no existe. Es que, por ejemplo, estamos todos aquí y todos tenemos esto. Todos. Todos le damos al permitir localización y todos lo recibimos. Es decir, estamos emitiendo y recibiendo información. Hay tecnología suficiente para que yo esté tomándome un café en Pedregalejo y si está cayendo una tromba de agua en la cabecera del arroyo de Jabonero, me salte una alerta y diga, oiga, que sepa usted que en 10 minutos tiene usted el agua a la altura del tobillo. Porque es así. O estoy en el polígono El Viso o estoy en el polígono Guadalhorce y si está lloviendo en Cártama o si está lloviendo... Es decir, hay sistemas de alerta suficientes porque hay mucha información a disposición del usuario y afortunadamente la tecnología nos está poniendo a un nivel muy interesante en cuanto a políticas preventivas. Con independencia de que efectivamente haya que hacer una serie de actuaciones que personalmente yo me siento muy, muy contento de las que he oído que están haciendo, porque evidentemente eso está muy bien. Por supuesto que hay que fomentar también técnicas de autoprotección. Pues claro que sí, algunas tan antiquísimas como el poner una tabla en la puerta de tu casa. Estamos hartos de verlo, ¿no? Que cuando se prevé que va a llover, inmediatamente se coloca la tabla en la puerta de la casa para evitar que efectivamente que el agua entre. Es una medida de autoprotección. La primera que se utilizó era colocar la tabla. Pero evidentemente yo creo que hay que, asumiendo las competencias, que por supuesto yo ya me alegra mucho oír al señor alcalde plantear el tema de la unión entre distintas administraciones, porque me parece que es un tema clave aquí, clave en el Guadalmedina, clave en todo esto. Es decir, es clave. Y en el tema de la reforestación, por ejemplo, que llevo dando la lata, pues esos 30 años, vamos a ver, está claro, el agua, por mucho que alguien diga que los montes de Málaga se regeneran solos, pues va a ser que no. Pero no porque lo diga Ruiz Sinoga, es porque la naturaleza se está empeñando y cada vez que caen 4 gotas, y digo 4 gotas intensas, eso sí, intensas, hay una mancha de chocolate en todo el litoral de Málaga. Y esa mancha de chocolate no es chocolate, desgraciadamente, es suelo fértil que viene de los montes de Málaga. Luego, no es que lo diga, eso está más que estudiado, es que ya ni se estudia. Luego, es necesario reforestar, pero ¿qué sucede? Pues claro, ahí nos encontramos con un problema muy serio. A mí se me ocurrió una idea hace una serie de años, pero que rápidamente, por poco, si termino me echan hasta aquí, esta ciudad, que es la mía, a gorrazo, que dije, oiga, y como es una propiedad privada, porque los montes de Málaga son fundamentalmente privados, si se permite construir en total el 10%, y a cambio, quien construye reforesta el 90% restante, chequeado, ¿no ganaríamos un 90% de protección del suelo? ¿O es mejor que esté así, deshaciéndose poco a poco? Porque en definitiva se está deshaciendo poco a poco. Cada vez que llueve estamos viendo una mancha de chocolate. Bueno, pues para hacer eso hay un problema enorme, en saltar la ronda, no sé cuánto, tal. Bueno, pues yo sinceramente la ronda para mí no deja de ser más que una infraestructura, no, de luego no un corredor ecológico, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en esta línea hay que ir hacia fomentar también la otra parte, es decir, está bien toda la política curativa, es correcto, y desde luego me felicito yo también como malagueño de que se están haciendo esta serie de cuestiones, ¿no? Pero me parece que hay que abordar decididamente, dado que somos conscientes que tenemos un riesgo y que somos vulnerables, tenemos un riesgo y somos vulnerables. Pues yo creo que tenemos que establecer un sistema de alerta ciudadana y que una persona, pues se nos dice que 200 y pico mil malagueños están o viven bajo el síndrome de la inundabilidad. Yo además diría que eso es poco, porque esa metodología que se ha utilizado para eso no considera zonas de escorrentía y zonas de inundación. Claro, por ejemplo, una persona que vive en calle Alcazabilla,
no, según esa metodología, no tiene riesgo de inundabilidad, lo cual es falso porque Calle Alcazabilla, como todos sabemos, es un antiguo arroyo y cuando llueve, en un momento determinado, el agua va por ahí a saco, luego lo parece indirecto o directamente, ¿no? Y nada más reiterar mi gracia y mi agradecimiento por estar aquí, porque he aprendido mucho, nada más. Muchas gracias, señor Sinoga, por sus aportaciones y sus reflexiones como geógrafo especialista en esta materia, ¿no? Ya he leído, vamos, sus propuestas en ese sentido, sus propuestas de favorecer, digamos, la reforestación de los terrenos, efectivamente, que son las cuencas altas y medias de un tema complejo, pero por lo menos se podía a lo mejor ir probando en las zonas más factibles, ¿no? Yo encantado que podemos nosotros trabajar juntos. Alguna idea tuvimos en su día que no prosperó los niveles, quiero recordar, autonómicos, sobre plantear edificabilidad del 10% y 0,1 nada más, y a base de plantar, reforestar el resto del territorio y conseguir además varios millones de metros cuadrados de zonas forestales, de parques periurbanos, etcétera, ¿no? Es un tema que se puede ver, ¿no? Ahora, y de otra forma, además de que nos mentalicemos en que estamos en una zona con tal o cual riesgo, yo creo que nuestro objetivo es minimizar lo más posible, o sea, que inversiones que se puedan conseguir de fondos nuestros, de fondos autonómicos, de fondos nacionales, sobre todo de fondos europeos, que suenan siempre como más abundantes, en principio, nuestra obligación canalizarlo selectivamente, de una manera priorizándolo muy bien, para conseguir que eso, que aguas que van con la lluvia paseándose, valga la palabra, por la ciudad, creando problemas y tratando de entrar en una red de alcantarillado que tiene una capacidad limitada, poder desviarlo limpios, cuando son limpios, hacia cauces de arroyos del este, cauces afluentes del Guadalmedina o el propio Guadalmedina, afluentes del Guadalhorce, etc. Me parece que es una fórmula muy inteligente. Era la operación que llamamos rayos y truenos, ahora hay tormenta, allí en EMASA, lo de EMASA les tiene que sonar esa denominación, que la compartimos con la Gerencia de Urbanismo y que ahí hay muchos proyectos. Veremos lo del polígono Santa Cruz, señor Brenes, por qué no funciona del todo, porque ahí yo creo que eso lo hizo Rabaneda, y Rabaneda es un técnico de una exquisitez en los cálculos magnífica, y no sé si es que quedará alguna obra complementaria por realizar, ¿no? Pero vamos a ir sumando, resolviendo temas hasta que no quede ninguno, ¿no? Sin perjuicio de que siempre habrá el riesgo de la gran lluvia, de la gran intensidad, pero si tenemos la ciudad fuerte para aguantar la lluvia de cada X decenas de años, cada cientos de años, pues no la veremos, no veremos problemas, ¿no? El que dentro de 4.000 años, 3.000 años le toque, pues no digo que será su problema, pero será el problema de entonces, ¿no? Pero vamos a tratar de, en el corto medio plazo, de tener una ciudad lo más segura posible, ¿no? Bueno, yo creo que el tema, si no está agotado, casi lo está, no sé, creo que sus conclusiones sería avanzar en esa línea. Yo me comprometo, en cuanto tenga luz verde del poder hacerlo público, que creo que sí lo tendré, del consejero, comunicarlo y poder ver el estudio con detalle, y además tratar de ponerlo en marcha. Me refiero a la parte de los polígonos empresariales, de los suelos productivos afectados por la norma o decreto que fue, ¿no?, de inundabilidad de la propia Junta de Andalucía, ¿no? Y luego pues tratar de avanzar en todas estas cuestiones, ¿no? Vamos a preguntar por los 90 millones o 91 millones, eso, pero sí hay posibilidad para el Arroyo del Caleta, que por cierto mejoró bastante el Arroyo del Caleta, simplemente con unas sugerencias que nos hacían los vecinos de allí, y llevaban razón, de darle más altura, o sea, quitar obstáculos en el propio cauce. Es muy importante que los cauces puedan funcionar como drenaje de la mejor manera posible, ¿no? Y entonces haya más distancia entre el cauce y los puentes que existan, lo que se llama el gálibo, ¿no? Y eso yo creo que funciona ahora. Menos mal que no ha habido tampoco que someterlo a prueba, porque no ha habido lluvias intensas, la Caleta no ha entrado en carga, que yo recuerde recientemente, ¿no? Ahora con estas lluvias se habrá sacado de agua, supongo, ayer, ¿no?, que llovió relativamente, pero no como para que tomara 1 metro, 2 metros de altura, ni nada de este tipo, como pasó a lo mejor en el año febrero del 17, que fue cuando tuvo un momento de intensidad, cuando las lluvias rompieron, el agua rompió el muro aquel de la calle Flamenco, se cerró Calderón, ¿no? Bueno, un tema para estar hablando horas, pero como el Consejo tiene su tiempo, podemos limitarlo a lo que hemos llegado hasta aquí y comprometernos a volver a tocarlo conforme vayamos avanzando, cuando tengamos propuestas a hacer. Señor Brenes, ¿quiere decir alguna cuestión más? Sí, yo, si me permite, como el Pleno del Ayuntamiento aprobó aquellas 27 medidas que además se iban a acometer en el corto y medio plazo en la ciudad de Málaga, y se aprobó por unanimidad y creo que con el consenso generalizado, ¿no?, de que eran efectivamente las obras que había que hacer para eliminar esos puntos negros en la ciudad de Málaga, lo que sí le pediría sería que efectivamente se dé cuenta sobre aquellos que
se han realizado, aquellos que se han ejecutado, los que están pendientes y en qué estado se encuentran, ¿no?, para que efectivamente se puedan realizar en el menor tiempo posible. Son obras municipales y sería bueno que efectivamente se viera también que lo que aquí se aprueba al final se acaba de realizar. Y no quiero entrar en otro tipo de consideraciones porque la verdad que sí que se podría alargar este consejo, simplemente en las mociones que se han aprobado en los últimos meses y el grado de cumplimiento. Por ejemplo, reurbanización que estamos llevando a cabo de partes de la ciudad por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo y, sin embargo, no se le están metiendo redes separativas de pluviales. Y eso, al final, es un completo atraso lo que estamos realizando. Así que también hacerle un llamamiento, en este caso también a nuestra Gerencia de Urbanismo y a nuestra masa, mejor dicho, a los responsables de ese organismo y esa empresa, para que se lleven a cabo esas actuaciones de reurbanización y que sean completas, no solamente con una capa de asfaltado, porque al final, si no acabamos resolviendo los problemas de aguas que tienen, pues difícilmente vamos a acabar con este problema que tenemos en la ciudad de Málaga. Y simplemente recordar el informe de Masa, en el que reconoce que el 45% de la ciudad consolidada todavía carece de esa red separativa de pluviales y saneamiento. Se refiere el señor Brenes a la lista que hay en esta moción, era, me parece, del Grupo Popular, pero es igual de quien sea, de 27, la que suma 42 millones. Sí. No, hay bastantes cosas ya hechas o en marcha. Se puede hacer una nota informativa para los miembros del Consejo Social de cómo va. Lo que pasa es que yo no me limitaría a este tema, me parece bien, pero que me gustaría ser más ambicioso y, sobre todo, tengo mis esperanzas puestas para los temas de no frenar las inversiones ni la creación de empleo en Málaga, que es uno de los temas que el Consejo Social ha compartido más de una vez, que en esa línea la ciudad avance, con esas soluciones técnicas que se han encontrado a los temas del Guadalhorce bajo, ¿no? Eso sería importante. En cuanto al tema de separación, hay que ir avanzando, pero me recordaba Raúl Jiménez que somos en porcentaje de los mejores de España, o sea que, desgraciadamente, en toda España, eso de estar las redes comunitarias, pues es un fallo tradicional, ¿no?, histórico del arranque, cuando se arrancaron las primeras urbanizaciones a finales del 19, principio del 20, pues, y luego siguieron en esa dirección, ¿no? Ya hace unos cuantos años que en Málaga ese tema ha cambiado y hay que procurar, salvo que haya algún problema técnico difícil de resolver, que en toda obra que se haga, efectivamente, se plantee en términos de separación, ¿no? Bueno, yo creo que hay que agradecer a la mesa su trabajo, le daremos esta información para los componentes de la mesa que planteaba el señor Brenes con mucho gusto, y por mi parte me comprometo también a dar la información sobre ese estudio en el cual tengo puestas tantas esperanzas de resolver los temas del freno a las inversiones en Málaga. Podíamos pasar, porque siempre hablaba un tema de ruegos y preguntas, ¿no?, lógicamente, al punto de ruegos y preguntas. Si hay alguna cuestión ajena a esta cuestión del aguas, digamos, pues no siendo así, levantamos y mil gracias por la presencia.